Miles de personas llevan horas esperando en la orilla. No es un concierto, no es una competencia deportiva, no hay pantalla gigante, no hay locutor que construya la tensión con el micrófono, no hay nada que justifique esa cantidad de gente quieta bajo el sol de julio en una costa del Atlántico norteamericano, mirando un canal de agua que todavía está vacío. Y entonces aparecen, primero las cabezas, luego los cuerpos, pequeños para lo que uno espera de un caballo, más bajos, más compactos, con ese abdomen prominente que los hace parecer mal alimentados, aunque son exactamente lo que el ecosistema que los formó quería que fueran. Entran al agua sin dudar, como si el canal no fuera el canal, sino simplemente la próxima parte del territorio que hay que cruzar. Las cabezas sobre la superficie, las patas trabajando debajo, el pelaje pesado empapado de sal. 3 minutos, 5 en los casos más lentos, y el otro lado, para eso esperaron horas, para eso viajaron desde estados y países distintos, para 3 a 5 minutos de cruce que ocurre una vez al año y que nadie que lo vio por primera vez puede explicar bien por qué le generó lo que le generó. La respuesta está en el mundo en que quedaron atrapados, en lo que ese cruce dice sobre lo que esos animales son y sobre cómo llegaron a serlo. Assateague Island es una franja de tierra que no debería ser capaz de sostener nada grande. 60 kilómetros de barrera entre el Atlántico y la costa de Maryland y Virginia. Dunas que el viento mueve. Marismas salinas donde la vegetación que crece es exactamente la que ningún animal con opciones elegiría comer. Mosquitos en densidades que los residentes de verano describen como nubes, no como figura retórica, como descripción literal del volumen de insectos que el aire tiene en ciertos momentos de la temporada calurosa. Entomólogos que han trabajado en la isla describen recuentos de picaduras que en humanos sin protección pueden superar las 1000 por hora en las condiciones más extremas. Para un caballo sin protección posible, esa exposición constante durante los meses de verano es parte del costo de vivir en Assateague. Huracanes que cada ciertos años reconfiguran físicamente la isla de formas que los mapas no pueden seguir. Inviernos que no son los más fríos del continente, pero que combinados con el viento oceánico constante y la ausencia de refugio, producen condiciones que cualquier animal con menor tolerancia no podría sobrevivir. Más de 300 caballos viven ahí, no de forma temporal, no de paso, permanentemente. En ese ecosistema que por todas las medidas habituales de lo que un caballo necesita para funcionar, forraje de calidad, agua dulce, temperatura moderada, protección de los elementos, debería ser inhabitable para ellos. El mundo en que quedaron atrapados no fue diseñado para caballos, y los caballos que sobrevivieron en él durante generaciones no son los mismos caballos que llegaron. El origen de los ponis de Assateague tiene 2 versiones, y la tensión entre esas 2 versiones es parte de lo que hace esta historia funcionar. La versión que circula entre los turistas, la que aparece en los libros infantiles sobre la isla, la que le contaron a generaciones de niños que visitaron la costa de Virginia, dice esto. En algún momento del siglo XVII, un galeón español naufragó frente a las costas de Assateague. Los caballos que transportaba escaparon de la bodega en el caos del naufragio. Nadaron hasta la isla, y sus descendientes son los que cruzan el canal cada julio. Es una historia épica. Tiene todos los elementos que una narrativa necesita para sobrevivir generaciones. Naufragio, animales en peligro, supervivencia contra lo imposible, transformación de lo trágico en algo que continúa. La historia que los historiadores consideran más probable es considerablemente menos épica y más interesante, en cierta medida, por lo que dice sobre cómo funcionaban las cosas en la América colonial. Los colonos del siglo XVII, que vivían en la región continental, enfrentaban impuestos sobre los animales y la obligación de construir cercas para controlar el ganado. Solución práctica y sin glamour. Llevar los caballos a la isla Barrera, donde nadie los contaba ni les cobraba, y donde los animales podían moverse sin que nadie tuviera que construir nada para contenerlos. Eso es probablemente todo. No hay naufragio documentado que coincida con el origen de la población.
No hay registro histórico que apoye la versión del galeón con la solidez que haría falta para tomarla como hecho. Lo que hay son registros de colonos que utilizaron Islas Barrera como pastoreo informal durante el período colonial, y una población de caballos ferales en Assateague, cuyo origen más parsimonioso es exactamente ese. Pero la leyenda sobrevivió de todas formas. Y eso también dice algo, no sobre lo que ocurrió, sino sobre lo que la gente necesita que haya ocurrido cuando mira a esos caballos en la orilla. Lo que los caballos de Assateague son, hoy no se puede entender sin entender lo que la isla hizo con ellos durante 3 o 4 siglos. El primer cambio visible es el tamaño. Los ponis de Assateague miden entre 12 y 13 manos, significativamente más pequeños que cualquier raza doméstica de origen comparable. No porque sus antepasados fueran ponis, eran caballos de tamaño normal cuando llegaron a la isla. El tamaño reducido es el resultado directo de la dieta que el ecosistema de la isla ofrece y de lo que esa dieta produce en el crecimiento de los animales que dependen de ella durante generaciones. La vegetación dominante en las marismas de Assateague es el cordgrass, un pasto de marisma salina con un contenido de sal que ningún caballo doméstico moderno toleraría en las cantidades que los ponis de Assateague consumen diariamente. El valor nutricional de esa dieta es bajo. El crecimiento de los animales que dependen de ella como fuente principal de alimentación queda limitado de formas que se acumulan generación tras generación. El resultado son animales más pequeños que sus ancestros, y ese tamaño reducido, paradójicamente, es una ventaja en el ecosistema que lo produjo. Menor masa corporal significa menor requerimiento calórico, lo que significa que el mismo forraje de baja calidad que no sostendría a un caballo más grande puede sostener a estos. El segundo cambio visible es el abdomen. Los ponis de Assateague tienen una apariencia abultada en la zona del vientre que a los visitantes que los ven por primera vez les parece indicador de mala salud o de algún problema físico. No lo es. Es la consecuencia de la cantidad de forraje de baja densidad que el animal tiene que procesar para extraer los nutrientes que necesita. El tracto digestivo que maneja ese volumen de material fibroso de baja calidad ocupa más espacio que el de un caballo que come alimento concentrado y de alta calidad. El abdomen prominente no es un síntoma, es la anatomía de la adaptación. Y una vez que se entiende eso, la apariencia del animal cambia de sentido completamente. Lo que parecía indicar mala salud es en realidad la evidencia visible de un sistema digestivo que funciona exactamente como necesita funcionar en ese ecosistema específico. El tercer cambio es el consumo de agua. La salinidad de la dieta genera una carga osmótica que el organismo tiene que compensar. Los ponis de Assateague beben aproximadamente el doble de agua que un caballo doméstico de tamaño comparable. En una isla barrera con fuentes de agua dulce limitadas, esa adaptación exige que el animal conozca la ubicación de esas fuentes con precisión y que pueda acceder a ellas con regularidad suficiente. Los que no podían hacerlo no sobrevivieron. Los que sí, dejaron descendencia que aprendió lo mismo. El Pony Swim de cada julio no empezó como espectáculo, empezó en 1925 como solución práctica a un problema de gestión de la isla. Los voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Chincoteague, la isla habitada adyacente a Assateague, necesitaban financiamiento para su operación. La solución que encontraron fue guiar a parte de la manada de Assateague a través del canal hacia Chincoteague, una vez al año, separar los potros y subastarlos públicamente, y usar los fondos para sostener el departamento de bomberos. La subasta sigue ocurriendo. El departamento de bomberos sigue siendo el beneficiario. La mecánica del evento no ha cambiado fundamentalmente desde 1925. Lo que cambió fue la escala de la atención que genera. En parte por un libro publicado en 1947, Misty of Chincoteague, de Marguerite Henry, que convirtió la historia de los ponis de la isla en un clásico infantil leído por generaciones de niños norteamericanos. El libro creó un vínculo emocional con los ponis de Assateague que ninguna campaña de turismo podría haber generado deliberadamente y que todavía hoy lleva a adultos que lo leyeron de niños a hacer el viaje para ver el cruce. Miles de personas en la orilla,
cobertura mediática, turismo específico organizado alrededor del evento, el fenómeno cultural que convirtió algo que era administración práctica de una población animal en un ritual anual que las familias de la región llevan generaciones presenciando. La pregunta de por qué genera esa respuesta emocional tiene una respuesta que va más allá del espectáculo visual. Lo que la gente está viendo no es solo caballos nadando. Está viendo animales que no deberían estar donde están, haciendo algo que los caballos domésticos modernos raramente hacen, en un entorno que el siglo XXI no preparó para este tipo de escena. Está viendo, en 3 a 5 minutos de cruce, el resultado comprimido de siglos de adaptación en un ecosistema que no fue diseñado para ellos. El mundo en que quedaron atrapados los produjo, y el cruce muestra, de forma que cualquiera puede ver sin necesidad de entender los detalles biológicos, que eso que el mundo produjo funciona. Los caballos pueden nadar. Eso no es específico de Asateague, ni particularmente notable en términos biológicos. Cualquier caballo sano, puesto en agua suficientemente poco profunda para que la natación sea posible y suficientemente segura para que el animal no entre en pánico, puede cruzar un canal nadando. Lo que hace que el cruce de los ponis de Asateague no sea simplemente caballos nadando, es el contexto en que ocurre. Estos animales no aprenden a nadar. No hay entrenamiento, no hay condicionamiento previo al evento anual. Lo que tienen es una vida entera en un ecosistema donde el agua, las marismas, las zonas de transición entre tierra y costa, los bordes de la isla donde el terreno y el océano se mezclan, es parte del territorio cotidiano. Los ponis de Asateague no temen el agua de la misma forma que un caballo que creció en un rancho seco. El agua es parte del mundo en que quedaron atrapados, es parte de lo que conocen. La caja torácica que el esfuerzo de moverse en terreno pantanoso y en las zonas de transición entre la isla y el agua desarrolló durante generaciones. El peso reducido que hace que el cruce requiera menos esfuerzo. La resistencia cardiovascular que la vida en ese ecosistema seleccionó en los individuos que sobrevivieron. Todo eso se combina en el momento del cruce en algo que para el observador parece extraordinario y que para el animal es, funcionalmente, otra cosa más que el ecosistema exige. No aprendieron a nadar. El mundo en que quedaron atrapados los convirtió en el tipo de animal que puede cruzar sin pensar lo que para otros sería un obstáculo. Hay una parte de esta historia que los reportajes turísticos tienden a suavizar y que vale la pena describir con precisión, porque es la que le da peso real a todo lo que es romántico en el resto. Los potros que se subastan en julio son separados de sus madres, permanentemente. En la mayoría de los casos, los animales subastados van a familias o criadores del continente y no regresan a Asateague. La separación es completa y definitiva. El comportamiento de las yeguas durante y después de la subasta, las vocalizaciones de búsqueda, el tiempo que algunos animales pasan en los bordes del nuevo territorio buscando algo que ya no está, ha sido documentado en los registros de los voluntarios que trabajan con la manada desde hace décadas. No en términos de drama sentimental, en términos de comportamiento observable, vocalizaciones, patrones de movimiento, tiempo invertido en vigilancia de los bordes del territorio nuevo, que corresponde exactamente a lo que cualquier estudio de etología equina describiría como respuesta a la separación de la cría. Los ponis de Asateague no son un cuento. Son animales reales que pagan con la separación de sus crías el costo de la gestión que permite que la manada siga existiendo en un ecosistema que no puede sostener una población sin límite. La isla no puede alimentar a todos los animales que nacerían si no hubiera control de población. Los que no se subastan son liberados de regreso a Asateague. La manada continúa. La isla puede sostenerla. Es el tipo de acuerdo imperfecto entre humanos y animales que ninguna narrativa completamente romántica puede contener sin falsear algo. El Pony Swim como espectáculo y como ritual comunitario es real. El costo que pagan los animales para que ese ritual sea posible también es real. Los dos coexisten, y esa coexistencia es en cierta medida
más honesta que cualquier versión que elimine uno de los dos elementos. La estructura social de las bandas de Assateague tiene la misma complejidad que cualquier otra manada de caballos ferales, con las particularidades que el ecosistema de la isla impone sobre esa estructura. Los grupos van de 2 a 12 individuos. Cada banda tiene un territorio definido dentro de la isla, no por líneas que ningún animal puede ver, sino por la distribución de los recursos que conocen y frecuentan. Una banda que lleva generaciones en la zona norte de Assateague conoce los puntos de agua dulce de esa zona, las áreas de mayor densidad de cordgrass, los lugares que ofrecen mayor protección durante los huracanes. Ese conocimiento, acumulado en los animales de mayor edad del grupo, es lo que sostiene la supervivencia de la banda más allá de la fuerza individual de cualquiera de sus miembros. Los conflictos entre bandas ocurren principalmente en los bordes del territorio, donde los recursos son compartidos o disputados. Un garañón que intenta expandir el territorio de su banda hacia una zona que otra banda ya considera propia, genera el tipo de confrontación que cualquier observador puede seguir durante los días que dura sin necesidad de ningún contexto adicional. El huracán que cada ciertos años cambia la geografía de la isla reordena esas estructuras. Los recursos que una banda conocía desaparecen. Las fuentes de agua dulce se reconfiguran. Los grupos que tenían territorios bien establecidos tienen que negociar con un ecosistema que cambió de formas que ninguno de sus miembros vivió antes. Los que se adaptan continúan. Los que no pueden pagan el precio que la isla siempre ha cobrado. Y ese precio, registrado en las tasas de mortalidad que los investigadores del National Park Service documentan después de cada evento climático extremo, es la razón de que la manada que existe hoy sea la que es, no la más numerosa que podría haber existido, la más resistente. Hay algo en lo que Assateague produce que me resulta difícil de describir sin que suene exagerado, aunque los datos lo respaldan. La selección que ocurrió en esa isla durante 3 o 4 siglos no tuvo diseñador, no tuvo objetivo estético, no tuvo ningún criterio más sofisticado que el de seguir funcionando en ese ecosistema específico. Y el resultado de ese proceso sin diseñador es un animal que funciona en ese ecosistema con una eficiencia que ningún programa de mejora genética formal podría haber producido de forma deliberada. No porque la selección natural sea superior a la inteligencia humana, sino porque el nivel de ajuste fino que requiere la adaptación a un ecosistema específico, con todas sus variables locales y sus variaciones estacionales y sus eventos extremos ocasionales, es demasiado complejo para ser capturado completamente por ningún criterio de selección que un humano pueda formular de forma explícita. Assateague lo formuló de forma implícita, a través de qué animales llegaron a la siguiente generación y cuáles no, sin formulario, sin protocolo, sin más criterio que el del mundo en que quedaron atrapados. El cruce de julio termina en minutos. Los animales llegan al otro lado, sacuden el agua del pelaje y siguen moviéndose como si el canal hubiera sido simplemente otra parte del territorio que había que recorrer, sin pausa dramática, sin reconocimiento de lo que acaban de hacer. Para ellos no hay diferencia fundamental entre lo que hicieron en el agua y lo que hacen el resto del año en la isla. La diferencia existe en la orilla, en las miles de personas que llevan horas esperando y que ven en esos 3 a 5 minutos algo que no pueden articular completamente, pero que genera la respuesta que genera. Lo que están viendo es el mundo en que quedaron atrapados, comprimido en un cruce. El ecosistema que los achicó y los endureció y los hizo beber el doble y les enseñó a moverse en el agua sin que nadie se los enseñara. La historia que nadie puede verificar completamente y que todo el mundo prefiere que sea el naufragio. El precio que pagan los potros cada año para que la manada pueda continuar. Todo eso está en el cruce, invisible a simple vista, pero presente en cada animal que llega al otro lado. No es que estos caballos aprendieran a nadar, es que el mundo en que quedaron atrapados, la isla que los achicó, los endureció, los adaptó a la sal y al viento y a los huracanes y a la separación de sus crías cada julio. Nunca les dio otra opción que ser el tipo de animal que puede hacerlo. Y cada julio,
frente a miles de personas que esperaron horas para verlo, lo demuestran. Cuéntanos desde dónde lo estás viendo. Esta historia tiene que llegar más lejos.